Doctor Fajardo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarlos. ¿Cómo está de salud? Bien, ya estoy bien. Muchas gracias. ¿Qué tenía? Pues una infección e inflamación intestinal fruto de una comida desafortunada. Pero bueno, ya pasé esa página y estoy bien y contento. Muchas gracias. Afortunadamente, estamos tratando de entender y de escuchar diferentes voces sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo divide usted? ¿Cómo lo explicaría usted? Pues mire, yo creo que en Colombia se vienen incubando muchos malestares desde hace una buena cantidad de tiempo. Ejemplo, lo que ocurrió asociado con el plebiscito y el acuerdo de paz. Eso produjo en Colombia una polarización, una cantidad de heridas que no están sanadas. El tema de la corrupción, que se convirtió en un tema que afecta y que tiene que ver con la vida de todas las personas en Colombia, independientemente de la condición social, es otro elemento que ha venido generando malestares. Y en ese proceso, pues no se escuchó a la gente. La palabra está de moda ahora, escuchar, la misma que tiene que usar Piñera, la misma que tiene que usar Duque, la que tuvo que usar Macron, por ejemplo, porque no se estaba escuchando a las personas. Y pues esta es una manifestación de todos esos inconformismos que se juntan. Hay unos puntos tangibles como alrededor de la discusión de la reforma pensional, la reforma laboral, etcétera, pero se convierte el momento preciso en donde aparece una oportunidad para que todo el mundo se encuentre alrededor de sus malestares, muchos de ellos incluso contradictorios entre unos y otros, pero hay una inconformidad, una indignación profunda en la sociedad colombiana y la política y la conducción del Estado no le ha dado respuesta a eso que está pasando. Ahora, y esta pregunta se la ha realizado varios de nuestros invitados esta mañana en la FM tratando de entender todo esto. ¿Esto se arregla sacando a Duque del gobierno, al presidente Duque del gobierno? No, yo no creo que el tema sea sacar ahora a Duque del gobierno, al señor presidente. Se arregla con mucha paciencia, con mucha diligencia, saber escuchar, pero aparte de escuchar, entender y actuar, porque ese es uno de los temas que ha debilitado la gestión del presidente Duque, a mi forma de verlo. Hay muchos anuncios, hay uno que ya pues es bien conocido y reconocido, de la lucha contra la corrupción, convocatorias, pero ese sentido de unidad no se ha convertido en unos proyectos concretos, tangibles, de pasos que se vayan dando de forma tal que uno pueda ver que se está resolviendo el problema para el cual se está convocando. Y ese es un gran reto que tiene y además es súper urgente porque esta semana es de casi que decir ahora o nunca, y más vale que se tomen acciones que permitan, repito, que la gente empiece a ver que está pasando algo asociado con esas inquietudes y que ese algo que va pasando pues lo pueden entender y discutir y apropiárselo a las personas. ¿Esto se arregla con una constituyente? No, para nada. Esto no es un problema de una constituyente. Este es un problema de un malestar ciudadano profundo al que las políticas no le dio respuesta y no va a ser una respuesta, la respuesta no va a ser una constituyente. Ahora hay una cantidad de temas políticos que hacen parte de lo que hay detrás de toda esa cantidad de malestares, pues la reforma de la justicia, sin duda la reforma política, en fin, toda una cantidad de elementos, pero no es una constituyente lo que resuelve el problema hoy. Doctor Fajardo, ¿son los políticos los interlocutores válidos en esto, los mandatarios locales? Lo digo por algo que usted también ha presentado en su respuesta inicial, y es que esto es una amalgama de sentimientos y de insatisfacciones. Pero ¿son realmente los políticos los que están llamados a hacer esta conversación? No solo los políticos, yo creo que el presidente tiene que conducir, pero dentro de esa conversación hay que hablar con los políticos, porque así las manifestaciones, la expresión física, tangible en las calles, los cacerolazos, no pongamos a un lado los vándalos que no representan a nadie, que son un daño para todos los que de forma pacífica manifiestan sus inquietudes, están en cabeza del gobierno del presidente Duque, pero también esta es una manifestación en contra de la clase política colombiana que no ha escuchado. Claro. Y los políticos tienen que saber escuchar también lo que está pasando, no solamente que el presidente escuche. Y tendrá que conversar el presidente con los políticos, con las diferentes fuerzas políticas, y muchas de las soluciones a mediano y largo plazo de lo que está ocurriendo pasan por el Congreso de la República. Entonces, también tienen que escucharlo en ese terreno. Entonces, no es una manifestación y no es una manifestación dirigida por políticos, con un carácter político que sea asociable a una persona o un grupo político, pero los políticos sí van a tener que participar y más vale que también
en toda la dimensión de la palabra político se escuche y que entiendan que el mensaje no es solamente para el presidente. Esto, para sacarlo adelante, ¿qué debe hacer el presidente? ¿Un cambio de gabinete? Pues los cambios de la semana pasada, los anunciados, pues no son intrascendentes. No pasa nada y eso pues ya se está hablando del Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, etc. Entonces, pues yo no sé si habrá un cambio de gabinete, pero lo que tiene que hacer el presidente es tomar unas acciones concretas y específicas. Doy un ejemplo. Yo creo que parte fundamental de todo este malestar tiene una raíz joven en Colombia. Yo no tengo la menor duda de que los jóvenes hoy en Colombia juegan un papel preponderante, por varias razones. Una, porque en contravía de lo que ocurría con generaciones anteriores, que se hablaba del país que le vamos a dejar a nuestros jóvenes, pues este país no es que se lo vamos a dejar a nuestros jóvenes, sino que estos jóvenes son hoy protagonistas del país que tenemos. Entonces es un cambio muy grande y que hay que entenderlo. Muchos de esos jóvenes, y voy rápido a un tema que hace que los jóvenes se manifiesten y han sido grandes protagonistas de todo esto, tiene que ver con la educación y el papel que tiene que jugar en Colombia, asociado también con el empleo. La incertidumbre de nuestros jóvenes hoy es grande. Este es un mundo lleno de incertidumbres, en particular la posibilidad de tener un empleo o no. Las cifras de empleo muestran que el empleo joven cada vez va más, se deteriora y el desempleo va aumentando. Y eso inmediatamente afecta a sus familias, porque todos estos jóvenes están dentro de una familia, y familias pobres que no ven camino con la educación para sus hijos porque no tienen los recursos, familias de clase media que están haciendo un esfuerzo extraordinario para que sus hijos estudien y no encuentran respuesta y ven también con esa incertidumbre de lo que pueda pasar con ellos, si van a tener trabajo o no tienen trabajo, y entonces todo eso empieza a tocar temas como cuál va a ser la reforma laboral, la reforma pensional, y se va convirtiendo en un tema que desde la raíz joven va permeando todas las familias en Colombia. Yo creo que ese es un punto prioritario para enfrentarlo, para trabajar ya una propuesta joven para todo el país, articulado con alcaldes y gobernadores que vienen a posesionarse. Yo creo que hay un buen reto, hay una buena oportunidad y se puede empezar a hacer rápido, porque la ciudadanía tiene que ver que las cosas pasan y no se quedan en un discurso. Por eso esa fecha de marzo es preocupante, porque bueno, pero hasta marzo se va a estar discutiendo, pero es que esta tarde van a salir unas personas a las calles y van a tocar unas cacerolas, y hay que escuchar también esos ruidos. Doctor Fajardo, ¿qué tiene usted que decir o qué opinión tiene usted frente a la postura de Gustavo Petro? Los trinos, sus mensajes, sus declaraciones. Yo creo que cada uno de nosotros responde por nuestras acciones. Cada uno de nosotros en las diferentes expresiones que hace, quienes lideramos, muestra su talante, su condición de líder y qué tipo de liderazgo se puede esperar de cada uno de nosotros. Eso Cada quien significa... tiene que responder por sus actuaciones y él responderá por las de él. Yo siempre he insistido y he reiterado, y con ustedes lo he conversado, Sí. Colombia no puede caer en esta polarización, porque la polarización va de la rabia, va de la mano de la rabia, del resentimiento, y el resentimiento se convierte en violencia, y la violencia no es la respuesta para nosotros en Colombia. Yo creo que tenemos que ser diferentes sin ser enemigos, que tenemos que ser capaces de escuchar, no solamente escuchar, entender y actuar, y ese es un camino distinto. No tengo la menor duda que Colombia necesita un cambio político profundo, Sí. pero un cambio político para construir y no para destruir. Le respeto mucho la respuesta, pero ¿las comparte o no las comparte? Por supuesto que no comparto. Yo creo que hay un reclamo justo de la ciudadanía, y la ciudadanía tiene el derecho a manifestarse, y es una obligación de quienes tienen la responsabilidad de la conducción de lo público en Colombia escuchar a esa ciudadanía. La invitación es que sea en paz, que sea un proceso de reflexión, que se pueda discutir acerca de esos, porque hay muchos malestares y hay personas que están al lado de otras que tienen intereses contrapuestos. Eso es legítimo. Cuando uno está enfermo, que no le duele por todas partes y no puede precisar, pues este es un momento de esa indignación, de esa expresión de la ciudadanía, y hay que entenderla, hay que escucharla con atención, pero para construir, para que esta discusión sirva para avanzar, no para destruir, y para que la gente encuentre respuestas. Entonces, eso es lo que yo pienso, esa es la forma como yo actúo. Yo creo que Colombia se puede transformar políticamente, ponerle unas bases éticas a esta sociedad para avanzar. Nosotros tenemos que construir. Para hacer daño, ya llevamos muchas décadas donde los violentos y los corruptos han sido protagonistas. Doctor Fajardo, con los buenos días, lo he escuchado con atención. Me gustaría aclarar, ¿a usted le parece que la protesta, las manifestaciones deben continuar hoy, mañana y pasado, o ya el gobierno escuchó? No, yo creo, no es que deban, esto no lo defino yo ni lo definimos ninguno de nosotros, porque recuerden que tienen un carácter
una buena parte de carácter espontáneo de ciudadanía que se está manifestando. El presidente ha señalado que va a abrir un diálogo nacional, una concertación nacional. Van 2 pasos con los empresarios, que es la primera reunión que tuvo con los alcaldes y gobernadores ayer, y falta ver cómo se transcurre esa conversación. Pero esa conversación todavía no ha dado respuesta a esas inquietudes que están ahí. Entonces, es posible que las manifestaciones continúen, que se hagan por diferentes formas en diferentes partes del país, pero que el presidente muestre rápido, pero la palabra rápido es poquito para lo que tiene que mostrar, acciones concretas, que estas personas que están manifestándose libremente y razonablemente encuentren respuestas. Ese es el reto político, pero eso no lo define en este momento, en las circunstancias que estamos. Nadie define si deben salir o no salir hoy, sino quienes salgan razonablemente, que aprovechen el día también para discutir con las personas con las que comparten, quienes tengan algún tipo de liderazgo, que sean conscientes de la responsabilidad gigantesca que tienen para conducir las manifestaciones de esa indignación en paz y que no se le abra paso a los violentos. Doctor Fajardo, si usted fuera presidente, ¿cuáles son los 3 cambios principales que haría para mostrar que el diálogo no se va a quedar en papel? Ya dije uno, y que para mí tiene una connotación muy profunda, el de los jóvenes, porque no es solamente jóvenes, sino las familias de jóvenes, y eso tiene que ver con familias de pobres en Colombia, familias de clase media que están ahogadas, que tienen una gran angustia asociada con el futuro de sus hijos en particular. Pero la acción, ¿cuál sería? ¿La acción cuál sería? Convocar inmediatamente la construcción del Plan Joven Colombia, que tenga que ver con el tema de la educación, que tenga que ver con el empleo, y convocar a través de las regiones, con los gobernantes nuevos, a discutir y abrir los foros de discusión en los sitios que corresponda, vinculando al SENA, vinculando a las organizaciones empresariales y los jóvenes participando, en particular desde las universidades, y empezaría a diseñar eso ya y a poner la fecha concreta de la primera reunión va a ser tal día, y de hecho, si yo fuera presidente, personalmente asistiría a varios de esos foros y estaría en esas discusiones que se deben empezar a gestar desde el momento. Ahora, tiene que diseñarlo y eso requiere cuidado. Fíjense lo que pasó en Francia. El presidente Macron, una persona brillante del mundo de las finanzas en Francia, que llegó al gobierno sin hacer tránsito por la actividad política habitual, queda presidente y después los chalecos amarillos lo hicieron parar y le tocó ir a escuchar lo que no había hecho nunca en su vida, y le tocó ir a escuchar a través de la forma como se inventaron ellos unos foros. Aquí habrá que inventárselos y tienen que organizarlos, pero repito, pues eso, yo creo que un buen grupo de personas razonables se sientan a trabajar y en un día son capaces de diseñar un buen procedimiento para poner en marcha todo ese plan Joven Colombia, que tenga que ver con educación, que tenga que ver con empleo. Eso también va a ir acompañado de la discusión de los temas de reforma laboral, reforma pensional, y por supuesto, yo quiero ponerlo porque el capítulo más inconcluso de lo que viene de la administración del presidente Duque es de la lucha contra la corrupción, que se convocó a la reunión en la Casa de Nariño, todas las fuerzas políticas, hubo una reunión y no ha habido la segunda, y eso ya fue hace más de un año. Doctor Fajardo, a ver qué sale de todo eso. Y la otra tiene que ver con los territorios, en particular asociado con lo que ocurre en un departamento como el del Cauca, donde está el asesinato del líder especial de las condiciones de las comunidades indígenas, y es un primer paso para revisar todo lo que la forma como va marchando el acuerdo de paz. Doctor Fajardo, brevemente, ¿usted qué similitudes y diferencias se encuentra entre lo que está pasando en Chile y lo que está sucediendo en Colombia? Pues hay una que es grande, y es que no se ha escuchado por parte de la política. Eso, la frase del presidente Piñera, que 3 días, en un día dice que es un oasis y a los 3 días dice, nosotros no habíamos escuchado, pues tiene que ver exactamente con lo mismo. Aquí no se ha escuchado y ese malestar está. Y está un malestar asociado con una clase media que ha hecho un esfuerzo extraordinario para ir avanzando y que se encuentra agobiada porque no ve camino para seguir, para consolidarse, que tiene miedos profundos asociados con la incertidumbre de estos tiempos, en particular alrededor de sus hijos con el tema de la educación. En Chile los jóvenes fueron fundamentales para toda esta manifestación, y quiero reiterar lo que estoy diciendo, no es simplemente unos jóvenes universitarios, que todos esos jóvenes tienen una familia, y esas familias hoy hacen parte de la angustia y que se manifiesta a través de esos jóvenes, que son una generación inteligente, pensante, y que hay que escucharla.
En una respuesta anterior, doctor Fajardo, usted no quiso hacer referencia directa ni puntual a la actitud de algunos políticos y puntualmente de Gustavo Petro en estas manifestaciones. El presidente Duque, en la alocución que hizo el jueves después del paro, hizo referencia a politiqueros oportunistas que están cabalgando sobre el caos. Uniendo estos factores, ¿usted cree que este paro, esta marcha, esta protesta social se ha convertido en un botín político que se están peleando, que se están disputando varios líderes políticos? Yo creo que quien piense sacar réditos políticos de una manifestación de esta naturaleza, donde la ciudadanía de todas las condiciones sociales manifiesta su inconformismo, se equivoca rotundamente. Siempre hay las personas que creen que pueden sacar beneficio de eso, pero en este caso particular no soy yo. Sí. Doctor Fajardo, muchas gracias por darnos algunos minutos. Es usted muy gentil, muy amable. A ustedes siempre muy amables. Gracias a toda la audiencia de la FM por escuchar. Gracias.